Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Aquí también para mí una alegría estar con ustedes en torno a la palabra, y hoy la vamos a leer desde esta perspectiva también, esta gran pastoral del santuario, la pastoral de la salud. A ver si se nos presenta. ¿Vivis? Sí, yo soy Vivi de la Guardia, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Soy de la pastoral de salud y he estado trabajando más de 10 años en la pastoral. Feliz, es un privilegio poder llevarle la Eucaristía a tanta gente que la necesita y además que la recibe con una gran alegría, casi que más que la alegría que uno ve en las personas que vienen a la iglesia. Las que lo reciben en su casa es, llegó Papá Dios, llegó, es como una fiesta. Están esperando. Así es, la verdad que mucho gusto de estar aquí y de compartir la palabra esta noche. Sí, buenas noches para todos, un gusto poder compartir con ustedes también. Mi nombre es Elena Puch de Borrás, pertenezco también a la Pastoral de la Salud, también hace como más de 10 años. Tú, Vivi, llevas mucho más de 10 años, porque cuando yo entré ya ella hacía mucho rato que ya estaba. Ya está descontándose años. Sí, hacía mucho rato que estaba. Pero no de edad. Y bueno, encantada entonces de poder compartir con todos ustedes. Bueno, luego de este saludo, de tanta alegría pues que nos llena hoy en la noche en el estudio, pues vamos a empezar como todos los cristianos. Iniciamos, vamos a hacer la oración del Espíritu Santo y nos va a acompañar Vivi con la oración que también van a ver en pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. 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 El fin de la vida, de toda vida, incluida la cristiana, es realizar el plan de Dios, ese que Él nos confió a cada uno de nosotros. Encontrarnos con Jesús y con Él caminar hacia su Pascua. Entrar en ella, acogerla y vivirla. Es vivir en la resurrección que da vida. Nuestra condición cristiana no nos exime ni de dolor, ni de sufrimiento, ni de enfermedad. Más bien es ese ejemplo vivo de Jesús. Y en el Evangelio del domingo próximo, el que hoy vamos a compartir con ustedes, a escuchar, nos dice el Señor: no tengan miedo, pero levántense, bajen de la montaña y emprendan el camino. Preparémonos todos entonces, un corazón dispuesto para meditar junto a ustedes y nosotros desde el estudio, el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan
y se lo llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, hemos escuchado la lectura, cada frase, captamos entonces las ideas principales y a ustedes desde casa vamos a compartir con ustedes algunas preguntas que nos lleven a entender el texto, qué está sucediendo en esta escena, dónde están en este pasaje sumamente importante. Y tenemos 3 preguntas, pueden surgir muchas otras, pero por ejemplo, para que nos compartan, los que nos están acompañando desde casa. Sí, qué bueno que nos compartan, que no nos dejen solos acá. Así es, Que seamos comunidad, ustedes en su casa y nosotros aquí, y escuchando juntos el Evangelio de este domingo, que es la fiesta de la Transfiguración, como acabamos de escuchar. Pero es bueno que ustedes nos resalten o nos respondan a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué versículo del texto capta tu atención mientras hemos leído este relato? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo comienza? ¿A dónde se dirigió Jesús? ¿Y a quiénes llevó consigo? Es muy importante eso, a quién llevó consigo. Los nombres, queremos saberlos, nos lo escriben ahí, que participemos todos, a quién llevó, a dónde fueron, qué reacciones, qué otros personajes hay, si hay algún versículo especial que a usted le ha llamado la atención, pues a participar y a saludar también, a compartir su presencia en este programa. Así es. Y bueno, empecemos nosotros para motivarlos a que también nos escriban. A mí, por ejemplo, me llamaron la atención 2, ni siquiera versículos, solamente 2 frases, ¿no? Señor, qué bien se está aquí. Y la otra que me llamó, o que me tocó mucho fue también, levántense, no tengan miedo. Esas 2 como que me... Sí, a mí igual que Elena, lo que yo iba a decir era, qué bien se está aquí. Si se puede... ¿Saben por qué? Porque eso que uno lo está viendo aquí en esta escena del Evangelio nos pasa en nuestra vida. Cuando estamos en un grupo hablando de Dios, orando, a veces puede ser en el sagrario, puede ser uno solo, pero está así como comunicado con Jesús. Qué bien se está. Qué bien se está aquí. Cuando se está en adoración, entonces, cuando uno está justamente antes de Jesús sacramentado. Exacto, qué bien se está aquí. Así Y entonces se repite lo de aquí del Evangelio en nuestra vida cotidiana. No hay que irse Es importante escuchar el texto, ¿verdad?, para ver luego también cómo hoy este texto se está volviendo a dar en situaciones nuestras, ¿verdad? Bueno, yo resalto eso de este es mi hijo, aquella voz, la voz que veremos a ver de quién es esta voz, una voz que se oye, este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Así es. A mí me llamó la atención el versículo 7 que dice, Jesús se acercó, los tocó
y les dijo, levántense, no tengan miedo. Bien, pues ahora esperamos a ver si hay alguien ahí que nos quiera saludar, escribir su versículo, si les llamó la atención algo. Por si no lo tienen, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, ¿verdad? Porque a lo mejor a alguno no le ha dado tiempo a buscarlo. Capítulo 17, versículos de unos siguientes, ¿verdad? Así que al principio del capítulo 17, ahí lo tenemos puesto en pantalla, y a escribirnos, a ver si hay alguien ahí que nos quiera decir aquí, y estoy leyendo con ustedes, escuchando ahora con ustedes la palabra de Dios. Y también vamos a acompañar los padres a escuchar, a ver qué más nos dice aquí. El Evangelio empieza 6 días más tarde. ¿Llamó Jesús a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. Correcto. 3 discípulos, ¿verdad? 3. 3 discípulos. ¿Y a Con dónde sus los nombres. A un monte elevado. Una montaña elevada. ¿Y qué ocurrió allí? Jesús se transfiguró. Se transfiguró. Fue transfigurado. Así Fue es. transfigurado, porque la acción la hace el Padre. Se transfiguró. Y de pronto aparecen también Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y estaban conversando con él. Y luego... Ahí viene la famosa frase de Pedro. ¿Cuál Exacto. fue la famosa frase de Pedro ante aquel espectáculo de ver a Jesús con Moisés y Elías? ¿Cuál fue la frase que ya resaltaron antes? Qué bien se Qué está bien aquí. se está aquí, ¿verdad? Armemos 3 tiendas. Armemos 3 tiendas. Yo lo La entiendo disponibilidad de perfectamente. Pedro, ¿verdad? Sí. Sí. Yo hubiera querido armar 3 tiendas también. Usted se mete en la escena, dice. Qué bien se está aquí, ¿verdad? Sí. Y luego de las tiendas vemos entonces que todavía estaba hablando Pedro cuando una nube Lo cubre. luminosa les hizo sombra. Les hizo sombra. sombra. Y se escucha Parece la que voz. ya tenemos alguno con nosotros. Sí, claro parece que que sí. nos A están- ver, Elena. Así que vamos a saludar a los Por que están con supuesto. nosotros Claro. en su casa. Bueno, a Clara Grimaldos, un beso, Clarita, para ti. Gracias por acompañarnos. Y dice, buenas noches, muy contenta de verles esta noche. Padre Ismael, con especiales personas de la Pastoral de la Salud. Muy especial. Gracias, Clara. Bueno, Dice les animamos a seguir escribiendo y sobre todo comentándonos el texto, ¿verdad? Sí, ahí Clara también dice, Jesús invitó a 3 apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, y les hizo subir a un monte elevado. Mira qué bueno escuchar bien eso. Sí. Estamos en su vida primero, ¿verdad? Sí. Escuchar aquí, es en otro idioma esto. Saludo a Denise del Carmen. Mira, bueno, ya no tenemos Saludo. ahorita Sí. más comentarios, así sí. que Bueno, sigamos nosotros- escuchando el texto Así es. mientras nos ayudan ahí más. ¿Qué más seguimos? Entonces había una Una nube que cubre con su sombra. ¿Y qué más había? Y una voz que Una aparece. voz. Una voz. La voz del La Padre. voz luego ¿no? veremos qué significa, ahora es escuchar solo el Sí. texto, ¿verdad? Una voz, y la voz que dijo. Este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Será importante esas palabras, ¿verdad? Es bueno escucharlas. Este es mi hijo querido, predilecto, escúchenlo, ¿verdad? Toda una tarea, escúchenlo. ¿Qué pasó después? Los discípulos cayeron boca abajo, Temblando. muertos del susto. Sí. Sí. De mucho miedo. Pero claro, Sí. Temblando, Yo entiendo mucho miedo, perfectamente. cayeron. yo me identifico plenamente los discípulos. Temblando con mucho miedo. Y luego Jesús Los toca. Esa es la belleza. Sí. Ese se es, acerca. es un Se momento importante. Jesús que se Se acerca, acerca, los toca. Jesús que toca y Jesús que habla, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dijo? Levántense, no tengan miedo. La belleza. Y es bueno ya irlo conectando, luego lo hablaremos con nuestras vidas, con nuestra experiencia, ¿verdad? Si hemos tenido esa experiencia de esto, pero ahora escucharlo, ¿verdad? Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. ¿Cambió la situación? ¿Qué pasó después? Después, sí, levantan la vista y ahí solo ven a Jesús.
Solo Solo vieron ven a Jesús. Ya no veían ni a Moisés Sí, ni a Elías, solamente Solo Jesús. los ojos fijos en Jesús, y empezaron a bajar. Ya subieron, se encontraron, tuvieron una experiencia importante y ahora la narración nos dice que bajaron. Y mientras bajaron, es importante escuchar lo que pasó. Algo que les dijo, les ordenó, dice Jesús. Que no lo contaran. No cuenten hasta a que Él nadie resucitara, lo ¿no? que han visto hasta que el Hijo del Hombre Resucite. resucite de entre los muertos. No cuenten lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Así es. Y ustedes en casa han escuchado algo que quieran resaltarnos, ya saben, a escribir y a participar. Así es. Bueno, creo que es importante esa escucha, interiorizar realmente lo que nos trae cada frase, cada momento, en qué lugar se dio, vimos que era una montaña, y allí ocurrió ese momento en donde se quisieron quedar, pero también les dio miedo. Esa experiencia de transfiguración con todo lo que significa, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya después de escuchar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se acuerdan? La otra es La otra es Entender. Entender. entender, Así ¿verdad? es, Utilizamos este método con estas tres siempre es bueno para los que nos escuchan, ¿verdad? Escuchar, entender, Encarnar. y luego viene la E, por último, de encarnar. Podemos pasar ya al entender, ahí nos ponen unas preguntas, pero yo creo que hay muchas cosas, poco a poco, que podemos ir explicando. También los que están en casa, si quieren preguntar o quieren comentarnos qué les dice a ellos la palabra de Dios o qué entienden ellos, pues también nos lo pueden poner. Pero hay unas preguntas en el Así entender. es. Y bueno, como dice el padre Ismael, estas preguntas son solo una guía, pero realmente es un texto muy rico y de seguro ustedes desde casa también pueden surgirle otras preguntas, comentarios que pueden entender ustedes de todo lo que hemos aquí escuchado profundamente de la palabra. Bueno, yo traía un poquito de lo que mientras preparaba el programa con respecto a este relato de la transfiguración de Jesús, que es referido casi idénticamente por Marcos, Mateo y Lucas, pero hoy, como ya vimos, estamos leyendo la versión de Mateo. Y como les decía, el comienzo de este pasaje habla de 6 días más tarde. Probablemente ustedes desde casa, al igual que yo, pudiéramos preguntarnos esos 6 días, ¿por qué? Y bueno, la transfiguración de Jesús se encuentra poco antes de la pasión. Comienza diciendo 6 días después, algunas versiones, otras dicen 6 días más tarde. Esto es cuando Pedro pronuncia su profesión de fe en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Pero también inmediatamente Jesús a ellos les ha anunciado su pasión. Ellos estaban confundidos, probablemente no habían entendido. Sí, Exactamente. no debían de entender qué Así pasaba, es. ¿no? Pero ayer nosotros participamos juntas también con el Padre en el taller que hacemos todos los miércoles, todos invitados a las 6:30 de la tarde. Todos los miércoles hacemos este taller de la Lección, a profundizar la palabra de Dios. Y el Padre Ismael con su sabiduría nos hablaba un poquito de esos 6 días, que yo quisiera que por supuesto se los compartiera también a ustedes, que probablemente en casa también quieren saber esos 6 días, a qué se refiere, qué nos está diciendo. No, primero caer en la cuenta que en la Biblia, no recordar que en la Biblia los números no son como para nosotros hoy, así solo cantidad, ¿verdad? Que eran 6 días después, no. Nos están diciendo la calidad del tiempo que se avecina. Y el tiempo que viene de la transfiguración va a ser un tiempo de calidad, ¿verdad? Entonces el 6 días después, el número 6 también, ¿qué significa? Hemos oído hablar a veces de los números, del 3, del 4, del 6, del 7, de los 3 seises, de un montón. El número 6, ¿han oído hablar algo de él? O del 7, no sé de Bueno, qué el 7 es de la qué perfección, ¿no? El 7 es el número de Dios, que es 4
más 3. 4 más 3, 7 es unir el cielo y la tierra, los 4 puntos cardinales con el número de Dios 3 es la perfección, ¿verdad? Y el 6 es todavía, es el tiempo humano, el tiempo del hombre, el que no llega, le falta 1 para ser 7, ¿verdad? Pero es la plenitud. En el sexto día, ¿se acuerdan que creó Dios? Estamos en el sexto día. Muchas veces el Evangelio de Juan, sobre todo, el Evangelio de Mateo no tanto, pero también nos pone el Evangelio como que fuera el sexto día. Jesús otra vez creando. Estamos en vísperas del séptimo día, que es la resurrección. Entonces, la transfiguración nos dice cómo están el sexto día aquellos discípulos confundidos, y los lleva a Jesús un poco al paso hacia el séptimo, ¿verdad? El séptimo día, que va a ser esa plenitud de descubrir a Dios del día de la resurrección, ¿verdad? Entonces, ya esto del 6 días más tarde está jugando con los tiempos de la creación, con pasar un poco al séptimo día, que ellos van a descubrir como el día pleno, ¿verdad? Y ahí puede darse muchos significados, pero un poco caer en la cuenta que los números no son solo números, ¿no? Nos está ya preparando el escenario para decir, ojo, que estamos en el sexto día, el día de la creación del ser humano como hijo de Dios. Padre, también en el Éxodo, con Moisés, también que Moisés hablaba con Dios, y también él le dijo, dentro de 6 días, ve y habla con el pueblo. Yo creo que ahí fue que le dio las tablas de la ley. Sí, fue en ese momento, después de 6 días, acércate al pueblo y habla con ellos. El 6 y el 3 sale muchas veces, es el de la alianza, al tercer día, que luego por eso al tercer día resucitó Jesús, ¿verdad? Juegan mucho con la nueva alianza, con el 6, el 7, hoy o mañana escucharemos también las fiestas, y aparecerán mucho de 7 días después, 7 semanas después, 50 días, van a jugar mucho con el tiempo, ¿verdad? Como el tiempo de Dios. Muy bien. Bueno, seguimos invitándolos a los que nos acompañan desde casa, queremos leerlos. Tenemos mensajes, muy bien. Elena, ¿tú nos ayudas allí? Sí, claro. Y sobre todo eso, si hay algo que nos ayuden a entender qué significa esto, ¿verdad? Claro. También declara que nos dice, los apóstoles estaban contentos y fue allí donde Jesús se transfiguró y sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve. Nos está recordando el hecho de la transfiguración. Pero es bueno, no sé si hay más saludos, ¿eh? Sí, de Fedora, encantada de que estés compartiendo con nosotros, también miembro de la Pastoral de la Salud. Sí. Ahora vamos a hablar de la Pastoral de la Salud un poquito más adelante, así que nos dice que saludos nos a todos. Importante que Jesús siempre nos da mensajes de tener ánimo y no tener miedo. Sí. Y eso será importante para la Pastoral de la Salud, ese mensaje. Por supuesto que sí. Levántense, no tengan miedo. Salgan, vayan en camino. Oírlo ustedes como de la Pastoral de la Salud, y también los enfermos al llegar, ¿no? Escuchar a Jesús y que la palabra levántense, ese ánimo que hablaban antes, cómo les esperan, con qué ganas, cómo sin poderse levantar, cómo se levantan y no tengan miedo, ¿no? ¿Qué más cosas? No sé si hay más cosas que hay. Sí, Clara también nos dice, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Siguen escuchando el texto. Si luego también nos quieren explicar un poco lo que significa para ustedes este texto, también nos lo pueden ir poniendo. Querube nos dice, qué bien se está allí en el estudio. Saludos a la casa. Gracias, Querube. Un abrazo, Querube. Un abrazo, sí. Estamos muy bien aquí. Sí. Sí. ¿Será que debemos transfigurarnos como Jesús, salir a servir? Así qué bueno. Sí. Y bueno, vamos a avanzar un poquito y quisiera que conversáramos de Moisés y Elías. Sí, yo antes que de Moisés y Elías me quedé preocupado al escuchar ahí un comentario de que estaban felices los discípulos. ¿Por qué? La pregunta que me gustaría hacerles, ¿por qué creen que Jesús escogió a estos 3 discípulos? ¿Por qué solo a 3? ¿No eran 12? Sí, ¿Y por qué a 3? ¿Son los porque preferidos? ¿Son, no sé? ¿O es que Jesús tenía excepción de personas? Bueno, padre, eso nos lo preguntábamos ayer, porque también son los 3 que él escoge
para acompañarlo en el huerto de Getsemaní. Así es. Que es muy interesante. Casi siempre va a estar estos tres presentes, Sí, ¿verdad? estos En la tres, resurrección de la hija de Jairo también También. estaban ellos tres. También. O sea, bueno, Pedro fue el elegido como cabeza de la iglesia. También por lo que representan ya después, no solo en ese momento. Luego serán tres discípulos importantes. Sí. Pedro, Santiago Santiago, por ser el sí, primero en el dar la primero en vida dar y la estar vida. en Jerusalén, la comunidad de Jerusalén, y Juan al pie de la cruz. se supone. y Juan con todas las comunidades primeras de Juan, ¿verdad? La fuerza de Juan y su evangelio también, ¿verdad? Bien, pero ¿qué ha pasado antes? ¿Por qué escoge a estos tres? ¿En Porque, qué situación? Antes lo dijeron Sí, ustedes. que, bueno, que había anunciado su pasión, ¿no? Jesús Entonces, había anunciado su pasión y y Pedro ¿cómo reaccionó? como que no podía Se ser. revolvió Sí, el sí, grupo. sí, como Así se es. reveló, como que se reveló. Era un poco líder, sí, entonces sí. Jesús ¿qué hace? Llamar a quiénes, Justo. a los líderes, a los que estaban un poco más inquietos, decir, bueno, si estos me ayudarán luego a que llevar, Pedro entre en razón. a que los Tendrán que otros entender, entren también, me los voy a tendrán que llevar a entender lo tres, que- sí. a ver si esto fermenta en la masa, como ya había explicado antes la parábola de la Sí. Necesitaba darles como La un... levadura. energía, necesitaba ¿no? Como levadura, lo y estos decía, eran los sí. más inquietos tal vez, ¿no? Sí, Los y más qué- revoltosos. Bueno, Y los qué hijos bonito del que trueno. Jesús distingue eso, el liderazgo, esa actitud de ellos, que es Aprovechar lo que el liderazgo, ¿verdad? Así es. Así Natural que ya tienen, a veces es un liderazgo incluso negativo, podríamos verlo, decir, ay, que molesta Pedro, aquí sale, atrás, le tiene que decir Jesús, atrás, estás pensando como Satanás, pero Jesús le aprovecha enseguida, decir que tiene el liderazgo, ojo, lo digo porque a veces nosotros que estamos viendo, escuchando esta palabra, decimos, no, a mí Jesús no cuenta conmigo porque yo soy bien rebelde, ¿no? Pues a lo mejor sí. Y eran bien rebeldes. Hasta A lo eso, mejor sí. así es, el Señor se vale de todo. Sí. El Señor transforma también. Sí. Yo también tenía, bueno, me había adelantado a Moisés y Elías, pero también tenía la montaña. La montaña, muy importante. Eh, ¿Qué importancia tiene la montaña en la así es. Biblia? Es ¿Qué que es significa? un lugar de encuentro con Dios, ¿no? Lugar de así encuentro es, con Dios. tener ese acercamiento, esa intimidad con Dios. Bueno, Moisés cuando hablaba con Dios subía a la montaña. Es que ¿no? siempre que va a haber un encuentro y un mensaje importante de Dios, sube. Sí. Y en lo Mateo, alto, en lo alto. y en Mateo se caracteriza mucho justamente las visitas de Jesús a las montañas en la bienaventuranza, Por eso te iba a decir la Así es. Sermón de la montaña. Sí. la multiplicación de los panes. Incluso le pondrán a Jesús su muerte en un montículo, que luego Sí. no es tan montículo, pero tenía que ser en un alto, porque ahí se va a dar el encuentro con Dios definitivo en el Calvario también. Entonces las montañas son significativas, ya nuestros pueblos ven las nubes que bajan, la montaña que sube, símbolo del encuentro del cielo con la tierra, ¿verdad? Pues el lugar de encuentro, sacramento, lugar de encuentro con Dios. Por eso subir es importante y subir cuesta, ¿no? Sí. Subir cuesta y Jesús les dice, venga, revoltosos, suban conmigo. Sí, yo aquí tenía, los lleva a las alturas, los aleja del razonamiento humano Sí. para entonces introducirlos en esa intimidad. Sí. Los hace subir, también puede entenderse eso, de nuestros planes, Así es. salir un poco de nuestros planes y subir un poco más. Cuando se dio Pentecostés, nos dicen que los discípulos estaban en la estancia de arriba, o sea, que habían subido un poquito. Es como decirnos también, están más dispuestos a encontrarse con Dios. Siempre eso del subir es importante. Sí. Bueno, Sí. y Ani, no, solamente para comentar que la figura de Moisés es muy importante porque todo, Vamos con Moisés. ¿verdad? Sí, vamos con El Moisés y antiguo Elías. Así Moisés es figura de Cristo porque fue líder libertador, sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto y después Jesús nos saca de la esclavitud del pecado, ¿no? Así es, y O las sea que tablas de la las ley Que se las entrega se Moisés. convierten en la nueva En la ley nueva del ley, Espíritu y la nueva exactamente. ley del amor, ¿verdad? Así es. Por eso aparece ahí Moisés, ¿verdad? Como el Antiguo Testamento, y también él estuvo en el monte, ¿verdad? En aquel otro monte, ¿verdad? Con las tablas, ahora está en este monte dando a Jesús como la nueva ley, ¿no? Que nos trae el Espíritu. Y justamente esa amistad que Moisés tenía con Dios cuando Sí. iba al monte, Que hablaba cara a cara con Dios. así ¿no? es, le permitió a él un rostro resplandecido también.
Moisés, lo hemos escuchado estos días, Sí, también se se transfiguraba sí. cuando se encontraba es con Dios, así. y la gente se asustaba, Quedaba tenía, luminoso, la cara le brillaba, se le resplandecía. ¿verdad? resplandecía. Entonces nos está recordando, ojo, que la transfiguración ya se ha dado, es el encuentro con Dios, es la presencia de Dios, aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Así es. La transfiguración, por eso Moisés es un hombre de fuego. Recuerden cómo llamó Dios a Moisés en aquella zarza ardiendo, Sí, ¿verdad? zarza ardiente. así fue que lo llamó, exacto. Que Que no se consumía, que ¿no? no se Consumía. que no Así se es. consumía, y le recuerda, vete a mi pueblo, que es como esta zarza que no se consume, pero Moisés pasa a ser un hombre de fuego. Y Elías también, otro hombre de fuego. Profeta, ¿Por qué? ¿no? Uno de los grandes profetas que fue ¿Pero por arrebatado qué? en un torbellino. En un torbellino, divino, en un carro de fuego también. sí. Eso, también el fuego, y es el que hizo bajar fuego del cielo y triunfó sobre los sacerdotes de sí, Baal, de ¿verdad? Entonces Baal, con el exacto. fuego, entonces los dos también representan al fuego, ¿verdad? Y a la profecía, ¿verdad? La profecía, sí, decía. Pero ustedes también nos pueden hablar, los que están en casa, ¿qué les dice De esto de acuerdo. Moisés y de Elías? De acuerdo, los leemos, estamos aquí pues muy contentos de sentirnos acompañados, porque no es solamente nosotros aquí en el estudio, como dice no. Querube, qué bien se está aquí, los queremos leer a ustedes, saber que nos están siguiendo y que ustedes también están en ese entender, en esa etapa de ver qué nos está diciendo pues el texto. Las tres carpas, Padre, y la expresión de Pedro, Qué que bien nos se está. decía Elena y Vivi, qué bien se está aquí. Señor, qué bien se está aquí, que nos decía Querube ahora, qué bien se Sí, está aquí. Querube también, total, Padre, total. Qué bien se está aquí. Sí, Esa experiencia que significa hoy, porque antes ustedes decían ya que también les pasaba hoy Sí. eso de qué bien se está aquí. Es como esa intimidad con Dios, ¿no? Es cuando uno, digo, a mí particularmente me ha pasado, estando en adoración con el Santísimo, que uno hace como ese contacto, Conexión. esa conexión con, y que siente que está flotando casi. Sí. Y que como que no quiere que eso termine, ¿no? Sí, exactamente eso. Tantas veces, ya sea en oración o con personas que uno se sienta a hablar, a compartir el Evangelio o hablar de Dios o de algo, qué bien se siente uno. Que así como dice Elena, uno no quiere que se acabe. A veces yo he estado en reuniones donde uno está como también, como que se eleva, como que a lo mejor le brilla a uno, no la cara, pero a lo mejor el interior de uno lo transmite, porque uno se siente... Y la tentación es hacer una choza, ¿no? Exactamente, Acomodarnos quedarse- ahí. y que- Es quedarnos quedarnos ahí. y decir que no, reloj no marques las horas, aquí no salimos. ¿eh? Pero bien acá también nos dice que tenemos que Acaba ahí. despertar Por ejemplo, y ustedes salir. están contando esa experiencia que les hace arder por dentro, hombres de fuego, mujeres Sí. de fuego, la Eucaristía, la presencia ante el Señor en la Eucaristía, pero ¿se quedan ahí No, o salen luego a llevarla, por ejemplo? Hay que salir a Porque llevarla. no se acaba ahí. No se Ahora viene la transfiguración, la misión, la tarea que de nos va a venir compartir al después, ¿verdad? Señor, de llevarlo. De llevar. Y como Pero decía parte Vivi, todo del sí, que bien se está aquí, sí. pero ojo, la no. tentación de acomodarse, no, hay gente que se queda ahí, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, qué bien se está aquí, pero ya no hay más. No, hay tareas que Hay- hacer. sí. Y una tarea es la pastoral de la salud, ¿verdad? exactamente. Visitar a los mayores, los enfermos, y también llevarles esta... ver que llevarles está, la palabra y que llevarles está el Señor ahí con ellos sí. y que también Sí, que- ellos experimenten el qué bien se está aquí, ¿verdad? Y Con que lo la presencia del experimentan, Señor. porque realmente cuando uno participa de esta pastoral, como decía Vivi, esas vivencias con las personas que nosotros visitamos, es espectacular. La verdad que uno siente esa cercanía con Dios, cómo la están esperando, cómo están... es algo ¿Han unido increíble. ustedes ese qué bien se está aquí en el Santísimo con el qué bien se está aquí cuando están también en la casa de un Sí, enfermo? sí. ¿Han Es experimentado que sí, también a veces sí, qué bien se sí, está aquí? sí. ¿Cómo se Sí. nota la presencia Sí, del Señor? sí. Y sí, Padre, y a veces, y a todos los que están escuchando, yo digo, nosotros venimos a evangelizar, y a veces somos nosotros las personas evangelizadas. Qué bonito. Porque el testimonio de fe que nos dan muchos de estos enfermos es muy impresionante, es muy impresionante. A veces a mí se me quieren salir las lágrimas de ver cómo sienten el amor de Dios en su vida y cómo aceptan su enfermedad con tanta... Ahí está Jesús Sí, transfigurado así también, es. y ustedes que lo saben ver. Verlo en la Eucaristía
para verlo también en las personas mayores, enfermas, a pesar de la enfermedad, porque no es fácil, ¿no? Cuando uno enfrenta la enfermedad. Sí, hay muchas personas que sí están enfermas, hay otras que ya son muy Ya mayores. Pero es la verdad que es increíble la fortaleza y la ansiedad con que esperan esa visita, esa comunión, esa presencia, esa presencia del Señor en su casa y la gratitud que tienen es indescriptible. Realmente nosotros somos las beneficiadas y favorecidas. Que sienten muchas veces esa experiencia de que bien se está aquí, porque dicen, ay, por favor, no se vaya. Tenemos mensajes, a ver qué nos dicen desde casa, Elena. Clara nos dice, eran los 3 discípulos que eran los emisarios importantes que Jesús escogió para dar a conocer su resurrección. Bueno, ahí nos han comentado más sobre los 3 discípulos, pero fijarse que esos 3 discípulos nos representan a nosotros, ¿verdad? Hoy nos toca a nosotros, somos llamados también nosotros por Jesús. Marisol Merizalde nos dice, saludos Padre Ismael, siempre con esas sabias palabras que nos enseñan tanto. Muy Gracias. Bien. Angélica Lombardo dice, ¿cómo arden en caridad esas mujeres haciendo suya la palabra? El monte son lugares de encuentro para acoger nuevamente a Cristo como un don de gracia. Saludos, Angélica, gracias por tus palabras. Dice, el acomodo no es misión, hay que salir, somos parte de una iglesia en salida, una comunidad sedienta de la palabra. Sí, ojo, no convertir en tentación el que bien se está aquí. Y de hecho el texto no se queda ahí, no les dio tiempo a hacer las chozas. No. Así es. Y así nos quiere en camino Jesús siempre. Hace su comunidad en camino, nos quiere en la pastoral, nos dice, vive la Eucaristía, pero vívela también allá en aquella casa, ¿no? Sí, yo tenía aquí, nosotros como seguidores de Jesús sabemos que vivir como el Maestro no es vivir acomodado y evadiendo la realidad en 3 carpas, como lo quieren los discípulos. Es vivir en medio de las contradicciones, es vivir con los pies puestos en la historia, que era lo que compartíamos aquí, cada enfermo, cada anciano que visitamos. Esa es la cotidianidad y allí es donde estamos invitados a llevar ese reino, esa alegría, esa fortaleza, esa esperanza. Aunque muchas veces a esos enfermos que visitamos vemos también que ellos viven la pasión y la muerte, pero nosotros, como estamos invitados a ser como Jesús, a ir siempre en salida, como nos colocaba Angélica, sabemos que no podemos acomodarnos, así que yo creo que allí nos quedó claro, Padre. Sí, porque a veces las 3 chozas, no sé, ¿qué puede ser? Ahí no piensa cada quien, ¿qué pueden ser las 3 chozas que son mis 3 tentaciones? Para algunos puede ser la salud, el dinero y el amor, ¿verdad? Con esas 3 cosas me conformo. Y Jesús nos va a decir, sí, te doy salud, pero para algo. Te doy posibilidades, pero para algo. Y te doy el amor para que también lo compartas. No es para hacer 3 chozas y acomodar. Y quedarnos quietos, ¿no? Así es. Y la nube luminosa y la voz del cielo. ¿Qué es la nube luminosa? ¿Qué creen ustedes? El Espíritu Santo. Hoy salía también en los textos de la misa, me parece algo de la nube y todas esas cosas. En la nube, en el Antiguo Testamento. La nube se aparecía siempre cuando acompañaba las tiendas, cuando iban el fuego luminosa. La sombra, María en la Anunciación también preguntó, ¿cómo va a ser eso? Y le dijo el ángel, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Con su sombra. Así es. El Espíritu y la sombra. Siempre hablar de sombra, estar bajo la sombra, no crean que tampoco es estar acomodados. Por eso enseguida se pusieron nerviosos y asustadizos los discípulos, cuando vieron aquella sombra del Espíritu que es sobre ellos. ¿Y la voz de quién era? De Dios, la voz de Dios, del Padre. O sea que estaba ahí la Trinidad, estaba Dios, así es. nuestro Dios cristiano trinitario, ¿verdad? El Padre en la voz, el Espíritu en la sombra y Jesús ahí presente en la transfiguración, una experiencia de Dios. ¿Y esa voz qué dijo? Este es mi hijo predilecto, amado. ¿Cómo es que ¿Les conecta con otro momento de la vida de Jesús esto? Con el bautismo. Con el bautismo en el Jordán. Propio bautismo, ¿verdad? No hay otro bautismo. Es como renovar el bautismo, la transfiguración. Este es mi hijo amado. Entonces lo escuchó Jesús, ahora lo escuchan los discípulos y nos lo dice.
y añade, escúchenlo, ¿verdad? Así es. Esto que quiero comentar, digo, es algo digo, totalmente personal, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, esto que dice acá, este es mi hijo, es como también para los apóstoles afirmarles que realmente Jesús es el Mesías, ¿no? Porque yo me imagino que cuando él anunció la pasión y se deben de haber sentido muy... Se vienen abajo, diga, ¿quién estamos siguiendo? Exacto, ¿Quién ¿será está o no llevando a la será? cruz, a Yo la creo que le muerte? debe haber entrado como dudas, y en cambio esto es como una reafirmación de que realmente es el Hijo de Dios, es el Y Mesías, cuando el lo elegido. vean en la cruz, no dejen de mirarlo, de contemplarlo, nos lo está diciendo de varias maneras, ¿verdad? También escúchenlo, porque también en la cruz, también en la enfermedad de los enfermos o en los mayores, cuando cualquier momento eres mi hijo amado. Pues se nos olvida. Cuando Sí, llega se nos esto olvida. parece que Sí, Dios sí. se ha olvidado de nosotros. Yo quiero, perdón, padre. Sí, no, dele. No, que yo iba a hacer énfasis porque yo también quería decir lo de Elena, porque varias veces le han dicho, por ejemplo, Juan el Bautista dijo, el que ha de venir, yo no soy digno de atar la correa, pero también está diciendo, este es el Mesías. Marta dice, yo sé que tú eres el Mesías. Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Varias personas, pero aquí lo dice el mismo Padre. Dios. O sea, que es como ya Un mandato, sello. escúchenlo. No, y tú sabes, ciertamente este es mi hijo, y entonces le da validez a todo lo que ha dicho Jesús, todas las palabras que ha dicho Y lo Jesús durante su vida. Y lo está Son diciendo las en un palabras. momento difícil, Sí, ¿verdad? De sí, crisis, sí. de incertidumbre, de ver que se están en camino hacia Jerusalén, hacia la cruz, y lo están escribiendo y viendo y entendiendo los discípulos tras la muerte y la resurrección de Jesús. Están leyendo esto y dice, ahora lo entendemos. Ahora es que tenemos que escuchar esta voz del Padre que nos está diciendo, este es mi Hijo, y es amado, mi predilecto, escúchenlo, y al escucharlo le experimentan resucitado, ¿no? Así Como es. nos pasa en la lección divina, al escuchar su palabra, vemos que Él vive. Así es, que es palabra viva. Y bueno, vamos a invitarlos con un canto que hemos traído para compartir con ustedes, una canción, a ese momento de silencio para meditar, y vamos a pedirle al Señor que nos conceda contemplar el rostro de Cristo transfigurado en el rostro desfigurado de nuestros hermanos.
bueno, hermanos, estamos de vuelta luego de ese momento de silencio, de haber entendido, rumiado la lectura, el texto, todo lo que nos ha traído, cómo nos ha iluminado esta noche. Y quería compartirles una frase del Papa Francisco que nos dice: mirar a Jesús purifica nuestros ojos y los prepara para la visión del cielo. Tal vez hoy nuestros ojos están un poco enfermos porque vemos muchas cosas que no son de Jesús, cosas que no hacen bien a la luz del alma. Y así esta luz se apaga lentamente y sin saberlo terminamos en la oscuridad interior, en la oscuridad espiritual, en la oscuridad de la fe, en la oscuridad porque no estamos acostumbrados a mirar y a imaginar las cosas de Jesús, como decía el Padre Ismael, que aún en la cruz es mirarlo y escucharlo, porque allí está, que es lo que en la Pastoral de la Salud viven ustedes en cada experiencia que tienen con esos hermanos que visitan. Y bueno, vamos a entrar a la otra etapa, la de el encarnar, eso de qué me está diciendo, qué me dice, qué nos dice hoy a nosotros. Aquí están las preguntas que me está diciendo Dios, cómo le respondo yo a Dios, incluso en oración, ese compromiso también que nos vamos a llevar hoy con esto que hemos compartido. Sí, a veces es bueno en sus casas hacer una oración, escribir una oración a partir del texto, ¿verdad? Orar con el texto que hemos escuchado. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué le digo? A veces pido perdón, doy gracias, le pido fuerzas. En mi caso yo, Señor, te doy gracias porque me has llamado como aquellos discípulos. Gracias porque no solo me has llamado, sino que me invitas también a levantarme de mis miedos, de mis olvidos a veces, de mis perezas, y a seguir amando, ¿verdad? Y sobre todo a contar, ¿verdad? A contar porque tú vives, porque tú has resucitado, a contar lo que he visto y oído, ¿verdad? La sombra del Espíritu en mi vida, la voz del Padre, ¿verdad? Gracias, Señor. Bueno, yo también tengo una oración y le digo: Señor, yo hoy quiero subir contigo a la montaña para que me enseñes a orar. Te pido que me ayudes a tener contigo esa experiencia de alegría, de sentir tranquilidad y paz, porque cuando tú te acercas y me tocas, todo cambia, todo se transforma. Ayúdame a bajar a la vida, llevando conmigo tu luz que ilumine cada paso que doy. Amén. Amén. Qué bonito. Yo en realidad no preparé ninguna oración, pero quiero darle gracias a Dios por haberme permitido experimentar su cercanía, su presencia en momentos muy difíciles de mi vida, y he podido ver la presencia de Dios. No es que haya salido del momento difícil, pero sí me ha ayudado a llevarlo con tranquilidad, con paz, sabiendo que es la voluntad que es su voluntad, y me ha dado esa paz para poder manejarlo. Y le quiero pedir, sí, que me ayude a no quedarme en la comodidad, sino a seguir sirviendo, que me dé esa fortaleza y sobre todo que lo haga con amor, ¿no? Otros 10 años en la Pastoral de la Salud. Si Dios quiere, Yo por creo que supuesto. sí. Pero que me siga dando la fuerza, y sobre todo hacerlo con amor, ¿no? Porque a veces cuando uno va con el tiempo quizás pueda como encasillarse y hacerlo más como de rutina. No, hacerlo sabiendo lo que uno está llevando, la alegría que lleva, la fortaleza que le da a esas personas, que a mí también me dé esa fortaleza para seguir adelante y sobre todo sí hacerlo con amor y devoción. Amén. Amén.
Sí, mira, yo tampoco preparé una oración que me ha parecido tan bonita la idea, que si tengo que venir algún otro día lo haré. Muy bien. Pero por ahora lo que les quiero decir es que yo creo firmemente en la providencia de Dios. Y cuando yo miro mi vida hacia atrás, que ya son bastantes años, Gracias a Dios. yo voy viendo cómo Él me ha llevado de la mano hasta donde he llegado, y muchas veces en contra de mi voluntad, pero el Señor dice, no, mi amorcito, y me ala, venga para acá. Y por ejemplo, una de las cosas ahora concretas, claro que pudiera contar muchas, pero es porque estoy en la Pastoral de la Salud. Empecé con el padre, y a lo mejor usted sabe calcular el tiempo, padre Ismael, cuando estaba el padre Miguel Medel, era el párroco. Tú sí lo conociste, claro, ¿no? Sí. Bueno, y yo estaba en ese día orando, era Semana Santa, decía, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? No sabía, y de momento me vino esta luz, Pastoral de la Salud. Bueno, y aquí estoy. Entonces, sin duda, que el Señor está cerca, que el Señor nos lleva, nos llama y nos abre los caminos también. Nos abre los caminos. Y entonces me encanta eso que dice, no tengan miedo. ¿Para qué vamos a tener miedo si Él está ahí? ¿No? Y bueno, gracias por la invitación a participar aquí, que me ha parecido excelente. Me ha encantado escucharlas porque, como ayer decíamos, si tú no tienes una experiencia de Jesús, no somos capaces de llevarlo. Entonces, escuchar sus testimonios pequeños, como decía, cosas concretas, saber que sí han tenido ese encuentro, sí han sentido que Jesús se acercó y las tocó, y es exactamente lo que ustedes llevan en cada visita que hacen, y que la sigue llenando pues de ese amor, para que todas las personas a quien ustedes le llevan la Eucaristía no solamente puedan tener lo más grandioso que es Él, sino también sentir su amor. Tenemos mensajes, Elena. A ver. Clara, a ver qué dice. Te pido, Señor, la sabiduría necesaria para interpretar los signos de salvación a través de su Hijo Jesús. Fedora, que nos dice, las visitas a los enfermos nos obligan a alegrarnos para poder animarlas. Así es. Así es, uno tiene que darle fuerza, sí. ¿no? Tener ánimo ustedes, tener ánimo, y a veces lo reciben, como decían antes, ¿verdad? Sí. Son ellos Se los que no dan sorprenden que ellos, sí. al ver su reacción, les... Sí. Recordar las palabras del Papa, que el que toca la carne de un enfermo, toca al mismo Jesús. Importante transmitir esto a los cuidadores. Así es. Transfigurado Jesús ahí. Sí. Clara, que nos dice... Te pido, Señor, ser resplandor de tu misericordia bondadosa en medio de los que más lo necesitan en sus tribulaciones y dificultades. Amén. Querube, que nos dice, Señor, te pido me enseñes a levantarme con la alegría de saber que al levantar la mirada te encontraré, te escucho. Muy lindo. Sí. También nos dice, Jesús nos invita a realizar ejercicio esta semana. Subir y bajar la montaña. Hay que Y así bajar. mismo, corriendo, como están No los... quedarse ahí. Sí. Así es, Hay que bajar a las pastorales, hay que bajar a las tareas, hay que bajar al trabajo. así es. Y verle ahí, transfigurado al Señor. Así es. Marisol nos dice, Señor, te pido que jamás te apartes de mí y te doy gracias por no dejar que mi fe y amor, que por todos los días sean más grandes. Nos fortalece en la fe y en el amor, ¿verdad? Levántense, levanten el amor, levanten la fe. Y eso, al final, eso que acababa del Evangelio, caer en la cuenta, ¿verdad? No cuenten hasta que hayan experimentado la resurrección, ¿verdad? Sí. Y ya lo están contando. Es curioso porque uno al principio no lo entiende, pero está diciendo que no lo cuenten y a la vez nos lo están contando, es que ya han experimentado al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en las pastorales contamos, ¿verdad?, lo que el Señor, colaboramos con Él es el que visita a los enfermos a través nuestro, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta Él, no? Cómo en las pequeñas cosas de la vida, del día a día, nos muestra su presencia, ¿no? Así es.
Y bueno, como decía Querube, invitarlos a ese subir a la montaña Y bajar. y bajar, llevar la alegría de Jesús en nuestra familia, a todos los que nos escuchan, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en eso que hacemos, poder llevar esa experiencia de Jesús, la alegría que Él nos da. Ese que bien se está aquí, si lo tenemos en el corazón, vamos a poder ser capaces de compartirlos con los demás. Y bueno, vamos entonces, ya habiendo repasado compromiso, a nuestra oración final que Vivi nos va a compartir con mucho amor. Padre Santo, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para los que no sepan, ese es el Tabor. Así El Tierra Santa es así, esa es la foto que tenemos ahí, es el Tabor, ¿verdad? En la montaña alta donde Jesús invitó. Ahí se tiene el templo de la Transfiguración arriba. Y para que imaginarnos un poco la tierra de Jesús. Sí, tuvieron que subir. Es algo alto. Sí, tuvieron que subirse. Bueno, pues ya nos despedimos y a seguir con la tarea, gran tarea que están haciendo en la pastoral de la salud. Toda pastoral necesita una espiritualidad y la palabra nos da esa espiritualidad. Hoy también ojalá nos sirva para alimentarnos y seguir renovando esa gran tarea, valorar lo que están haciendo en nombre del Señor, visitar a los mayores, visitar a los enfermos, llevarles su presencia en la Eucaristía, ¿verdad? El alimento. Gracias. Gracias. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Mensajes. Tenemos más mensajes. Sí. Acá, No se quieren ir los que están en casa, nosotros tampoco. Es que van más tarde. Así es. A ver, Azucena Paredes nos dice: bendiciones para todos, primera vez que entro al programa, Me me encanta. encanta ir al santuario. Gracias, Azucena. Qué bueno. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, pero sobre todo a los que desde casa cada jueves están con nosotros compartiendo la palabra y haciendo, como decía el padre Ismael, alimentando nuestra espiritualidad, que es lo que nos va a hacer sentir en nuestro interior que Jesús está allí y que bien se está con Jesús en nuestros corazones. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches y nos gracias. vemos el próximo jueves. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.